Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Después de más de un año de cierre a causa de la pandemia, el Museo del Jeu de Paume, aquí en París, dedicado sobre todo a la fotografía, abre de nuevo el próximo martes 8 de junio con una exposición dedicada al fotógrafo alemán Michael Schmidt, considerado como uno de los pilares del arte alemán del siglo XX. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de las condiciones de la reapertura del Jeu de Paume, nadie mejor que su director técnico, el también artista y argentino Santiago Esses. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, ¿qué tal, Jordi? Gracias por la invitación. No, muchas gracias sobre todo por haber vuelto de nuevo, ¿no? Porque estuviste hace unos meses para hablarnos de una exposición en la que tú participabas. Permíteme, Santiago, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, donde vas a realizar tus estudios, bueno, estudios primarios, sobre todo en el Liceo Francés allí en Buenos Aires. Estabas destinado para acabar tus días aquí en Francia, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, arranqué mis estudios, como decís, en Buenos Aires, en el Liceo Francés. Después hice una escuela secundaria. Y después de un año de estudios en Bellas Artes en el IUNA, en el Instituto de Bellas Artes de Buenos Aires, me mudé para aquí, para París, para Francia, donde luego de prepararme durante 2 años, conseguí hacer parte de Bellas Artes de París. Ingresé a la Escuela de Bellas Artes de París, que consiste en un curso de 5 años de maestría, el cual terminé hace ya unos años. No es muy fácil acceder a la Escuela de Bellas Artes de París. Me decías que solamente un 2% de los postulantes consiguen entrar. Sí, exactamente. Tiene un concurso de ingreso bastante exigente, bastante estricto, del cual participan unas entre 1.000 y 2.000 personas según los años, y aceptan unas 70 personas. ¿Cuál fue tu secreto? Trabajo. Trabajo, estudio, cansancio durante un par de años y suerte. ¿Presentaste en tu dossier, había un proyecto específico o no? Eran obras Había diferentes. presentado en ese momento un proyecto, un proyecto joven, con bases de pintura y sobre todo escultura e instalación. La fotografía, de todos modos, te ha interesado desde siempre, ¿no? Pero la relacionabas más bien con el land art. Habíamos visto algunas fotografías tuyas de árboles, muy expresivas, por cierto. Sí, sí, durante mis estudios en Bellas Artes, yo había arrancado con un trabajo muy inspirado en el land art y en el arte minimal. Y al cabo de un par de años recibí como regalo de un cumpleaños una cámara de fotos analógica, con la cual empecé a trabajar enseguida y a documentar todo el trabajo que hacía en volumen. Me gustaba mucho trabajar en la naturaleza, en espacios abiertos. Y de a poco la fotografía fue tomando cada vez un poco más de valor, hasta en el momento de mi diploma de máster, en el cual era un proyecto ya muy calibrado, muy estructurado por fotografía. ¿Cómo es considerada la fotografía en una institución como la Escuela de Bellas Artes? Bien, bien, creo que hoy por hoy ya asume un rol principal. Las academias de Bellas Artes en general en Europa y sobre todo en París intentaron diversificarse estos últimos años, y aceptar cada vez más prácticas más diversas. Hoy por hoy en Bellas Artes de París hay profesores de escultura, pintura, pero también de fotografía, incluso coreógrafos. Así que una performance, las prácticas se diversifican cada vez más. Eh, ¿Fue la fotografía lo que te llevó a empezar a trabajar en el Jeu de Paume? Creo que sí, es un lugar bueno, siempre me interesó, con una proposición muy rica, muy diversa y muy interesante. Es un lugar que también tiene una escala que a mí me parece adecuada, no es un lugar enorme como el Palais de Tokyo. Es un lugar completamente dedicado a la fotografía, pero no tan clásico tampoco como la Maison Européenne de la Photographie, la MEP.
aunque también, por supuesto, es un lugar súper interesante, pero tiene proposiciones que son diversas y que, por supuesto, están totalmente en acorde con mi interés por la fotografía. ¿Cómo se llega a ser director técnico de un museo como el Museo de la Fotografía? Digo, perdón, del Jeu de Paume. Yo tuve primero, durante mis años de estudio, empecé a trabajar al lado de mis estudios, al mismo tiempo de mi vida de estudiante, trabajaba en escuelas de arte, en otras escuelas de arte que en la cual estudiaba, con puestos primero menores que tenían que ver con régie, con trabajo, vamos a decir, de campo, práctico. Y con el tiempo fui avanzando un poco, diversificando un poco mis capacidades luego de tomar la dirección técnica en una escuela de arte en la cual trabajé durante 5 años, este año finalmente la oportunidad se presentó y empecé a trabajar para el Jeu de Paume, donde hoy por hoy dirijo el departamento que básicamente se ocupa de hacer que las cosas se hagan. Trabajamos en relación con el departamento de exposiciones que, vamos a decir, junto a la dirección y a la curaduría elige el contenido y nosotros, junto al departamento de exposiciones y otros tantos, eh, montamos las exposiciones, hacemos que el lugar, las obras y todas las acciones que se desarrollan adentro del espacio puedan desarrollarse como querido. ¿Colaboráis con el artista, con el fotógrafo, cuando está vivo, por ejemplo? Cuando está vivo, sí, la exposición que va a inaugurar la semana que viene es un fotógrafo alemán que se llamaba Michael Schmidt, que murió hace unos años, y la persona que está a cargo de la curaduría se llama Thomas Besky y era quien fue su asistente y que hoy por hoy está a cargo de su fundación. Eh, y estamos colaborando con él estrechamente para poder armar la exposición. Estábamos viendo imágenes de Marta Gili, que fue directora del Jeu de Paume durante más de 10 años. Y recuerdo que la habíamos recibido y estaba muy orgullosa de su tarjeta de visita, sobre todo de la dirección. Es 1 Plaza de la Concordia. Sí. Tú tienes esa dirección ahora en tu tarjeta, ¿eh? Sí, 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 la verdad que el lugar no podría ser mejor. En el medio del Jardín de las Tullerías es una caja de cristal en el medio del que es para mí el jardín, uno de los jardines y de los espacios verdes más lindos de París y probablemente de Francia, sino de Europa. Así que la verdad que sí, el lugar no puede ser mejor. Caja de cristal que además está cargada de historia. Era una especie de pista de tenis del siglo XVIII, ¿no? Exactamente, Napoleón III crea el edificio del Jeu de Paume para jugar inicialmente a lo que vendría a ser el precursor del tenis, un juego de palma y pelota. Pero rápido el juego pasa de moda, intentan reciclar el espacio para transformarlo en una cancha de tenis, lo que nunca funciona, y termina por ser el primer espacio, el primer centro de arte, el primer museo, en un espacio que no fue concebido para esas funciones. Y durante los años albergó diferentes tipos de colecciones. Hubo, como lo charlábamos, museos dedicados a la pintura, al impresionismo, colecciones que después fueron desplazadas, por ejemplo, al Museo de Luxembourg o al Museo d'Orsay. Y luego de ser la Galería Nacional du Jeu de Paume hasta los años 90, un espacio que albergaba arte contemporáneo, se transforma en lo que es hoy por hoy el Jeu de Paume, que es un espacio sobre todo dedicado a la fotografía, pero cada vez más a la imagen en general. Un espacio moderno, con un salón de actos importante también. Sí, 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 sí. Es un lugar que nosotros queremos versátil, con cierta flexibilidad. Tenemos un auditorio adentro en el cual proyectamos films de todo tipo, pero también nos interesa poder crear una proposición cultural amplia. Intentamos organizar conciertos, hoy por hoy es medio complicado, pero estamos intentando trabajar para poder volver a hacerlo pronto.
Y por supuesto debates, encuentros con artistas, hay proposiciones diversas para público joven, para público de todo tipo. Así que sí, hoy por hoy me parece que la vocación de un centro de arte no es simplemente crear exposiciones, pero crear una oferta cultural que pueda desarrollarse a diferentes niveles. Hablando de oferta cultural, ¿te imaginabas hace unos meses que el Museo del Jeu de Paume estaría cerrado más de un año? Y no Sí. solo este, el Louvre, el Museo de Orsay. Sí, 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 la verdad que fueron unos meses duros. El Jeu de Paume tuvo un periodo de cierre que ya estaba previsto para toda una cantidad de trabajos, de obra. Y ese periodo fue prolongado por la crisis sanitaria, así que nada, fue un periodo demasiado largo, pero por suerte ya está terminando, parecería ser. Dentro de una semana, ¿no? El Dentro de una martes semana. 8 de junio, Sí. el Jeu de Paume abre de nuevo sus puertas al público, pero con condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones van a tener que soportar los espectadores? Las condiciones en sí de visita son relativamente laxas, como en todos los lugares. Hay que, por supuesto, usar una mascarilla y todos los espacios serán desinfectados, como en todos los espacios hoy por hoy recibiendo público. Y bueno, por nuestra parte solamente vamos a poder recibir en un primer tiempo un cuarto de nuestra capacidad de acceso al público y a partir muy rápido del 10 de junio vamos a poder recibir la mitad de nuestra capacidad máxima. Y estamos a la espera de nuevas legislaciones que nos permitan recibir más gente. Esperemos que sea pronto. ¿Habrá que llamar, reservar o simplemente Hay que presentándose? sacar su entrada, hay que reservar su entrada por internet, es súper fácil. Suele simplemente entrar en Google, Jetpom, entrar en el sitio internet. eh, y si uno no tiene acceso a internet, realmente no puede acceder, puede acercarse a la Jetpom sin entrada, pero visto que la reservación es obligatoria, no podemos confirmar que las personas tendrán acceso. Me imagino. Para esta reapertura, el Jeu de Paume ha elegido a uno de los pilares del arte alemán del siglo XX, Michael Schmidt, quien hubiera cumplido 75 años, ¿no? Sí, 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 un artista súper interesante y relativamente desconocido, un artista alemán que, como decís, tendría hoy por hoy 75 años, que murió hace unos años, con una carrera que empezó en Alemania del Oeste. Él nació en Berlín, en Kreuzberg, y Es cierto que lo que me contabas que era policía y que empezó a sí, hacer fotografía. era gendarme y un día descubre una cámara de fotos en el locker de un compañero y la empieza a llevar consigo en sus viajes de trabajo, en su auto, y empieza a sacar fotos de las escenas de crímenes o de accidentes antes o después que los peritos forenses básicamente lleguen. Y así de a poco empieza a crear su práctica fotográfica que se expande de a poco al mundo en sí de Berlín del Oeste en los años 60, 70. Y luego empieza a adquirir un poco de notoriedad. Trabaja como profesor de fotografía en pequeñas universidades. eh, Se vuelve amigo de un grupo de fotógrafos alemanes, entre ellos Andreas Gursky y otros tantos que luego tuvieron carreras bastante interesantes. Y finalmente, bueno, termina por morir y el MoMA recientemente le consagró una muestra retrospectiva muy importante con todo su trabajo, del cual nosotros retomamos un poco el hilo y presentamos hoy por hoy la primera muestra retrospectiva con la totalidad de su trabajo en Francia. Michael Schmidt es mucho más que un fotógrafo, ¿no? Fue protagonista de los años 70, de ese proceso de reconocimiento de la fotografía como obra de arte, ¿no? Que antes no se consideraba así la fotografía. Sí, exactamente. Bueno, él es un ejemplo interesante de los límites entre fotografía que se podría decir amateur y fotografía profesional. Es alguien que en principio, como decíamos, no tuvo una formación de fotógrafo, alguien autodidacta, y que rápido le pareció
demasiado extremo trabajar con blancos y negros y desarrolló una obra muy gris, muy en tonalidades, con motivos para él simplemente cotidianos, pero siempre con un dejo de melancolía y angustia y un montón de sensaciones que transmitían los paisajes como eran los de Alemania antes de la caída del muro. Eh, Tiene y una fuerte componente social también, ¿no? sí, Recuerda incluso, podría compararse con Ken Loach, sí. el británico, el cineasta británico. Sí, 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 exactamente. Bueno, de hecho vamos a presentar un ciclo de películas alemanas, no inglesas, pero en relación con toda la obra de Michael Schmidt, que se proyectará en el Instituto Goethe, al cual pueden también igualmente tener acceso a través del sitio de internet del Instituto Goethe o el sitio de internet del Jeu de Paume si quieren más información. Falleció en el 2014 con solo 68 años Mm. y acababa de recibir el premio Pictet, que Sí. es considerado como el premio Nobel de la fotografía, ¿no? Sí, 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 es alguien que tuvo reconocimiento realmente al final de su vida. Bueno, había tenido una carrera universitaria antes de morir, había podido desarrollar sus actividades, vamos a decir, plenamente, sin tener que trabajar al lado como gendarme en los últimos años de su vida, pero sí, en todo caso, fue una persona que tuvo reconocimiento en los últimos años de su vida y finalmente la mayor consagración de su carrera, que fue primero la exposición en el MoMA y la exposición que por hoy le dedicamos nosotros, por desgracia llegó después de su muerte, pero como decía Tomás Besky y también Laura Bielau, que trabajaron con él, van a poder estar entre nosotros y hacen parte de la curaduría de la exposición. En fin, pues muchísimas gracias, Santiago. Santiago Esses, recordemos que eres director técnico del Museo del Jeu de Paume aquí en París. Mucho éxito para esta reapertura. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jérémy Besset y también a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.